Buenas noches, saludos. Les aseguro que es muy difícil preparar un debate que no tenga nada que ver con la crisis que nos ahoga. El sistema financiero y su agujero inmobiliario están detrás de la situación económica que atraviesa España. El Gobierno ha puesto a la banca contra las cuerdas con el último ajuste, en un intento de recuperar la credibilidad de los inversores. La noticia de los últimos días, sin duda, ha sido la nacionalización de BCA, Bankia, que se sigue desangrando en la bolsa. Hoy en concreto un 14%, pero incluso llegó a perder un 28%. Esta noche no perderemos de vista la situación de la banca en España, aunque nos centraremos en el sistema financiero de Castilla y León. Hace casi 5 años la Junta de Castilla y León, con el apoyo del Partido Socialista, se replanteó el modelo de las cajas de ahorro, el músculo financiero, ¿se acuerdan? Una gran entidad que integrara las 6 cajas de Castilla y León para que los ahorros de los castellanos y leoneses revertieran en proyectos empresariales en esta comunidad. Hoy, 17 de mayo de 2012, ya saben ustedes el resultado. Exceptuando la fusión entre Caja España y Caja Duero, el resto se han disuelto como un azucarillo en el océano. Esta expresión no es mía. Para analizar cómo hemos llegado a este punto, nos acompaña hoy Tomás Villanueva. Buenas noches. Buenas noches. Consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León. Ni siquiera su tenacidad ha sido suficiente. ¿Usted se ha sentido engañado o traicionado durante estos 5 años, habida cuenta del resultado final? No, en los términos que usted lo expresa, no, evidentemente no, pero sí que es verdad que tuvimos muy claro cómo debía ser el proyecto, conocíamos bien la situación y el tiempo creo que nos ha dado la razón, que aquel comienzo de proyecto pudo hoy, pues podía haber tenido unas consecuencias muy distintas de lo que estamos viviendo. No, yo engañado no, quizás todos cometimos errores, pero lo cierto es que bueno, el tiempo nos ha llegado a dar la razón de que algo había que haber hecho en aquellos momentos y hubiera colocado a las entidades nuestras, las de Castilla y León, en una situación muy distinta a la que viven hoy. ¿Ustedes creen que han hecho todo lo que estaba en sus manos? Sinceramente sí, Nosotros trabajamos bien, analizamos bien la situación, definimos bien un modelo y cuando estoy pluralizando, porque el Partido Socialista y agentes sociales y económicos también, bueno, pues estuvimos participando de ese trabajo, ¿no? Diseñamos bien el modelo, no tenía o nadie puso encima de la mesa ninguna duda técnica respecto a ese modelo y creo que se encauzó bien o se trasladó bien. ¿Dónde estuvo el problema o por qué no se ha llegado al resultado que preveíamos entonces? Pues porque las entidades de ahorro son autónomas, son empresas privadas, es verdad que con unas características singulares y autónomamente, independientemente, tomaron las decisiones. Por lo tanto, la responsabilidad hoy de lo que allí ha sucedido, pues son de las entidades de ahorro, de sus ejecutivos, que son los que participan en los debates con nosotros, y de sus órganos de administración. En este caso, Partido Popular y Partido Socialista han ido de la mano. José Francisco Martín, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches y gracias a vosotros por invitarme. Pues sí, efectivamente, empezamos una andadura hace 5 años, cuando vimos conjuntamente con los agentes económicos y sociales también que podía haber problemas en el sector financiero de Castilla y León, que los había ya en aquel momento de tensiones de liquidez, algún problema de solvencia, etcétera, y que la solución podía ser, como siempre habíamos dicho en nuestro ideario del programa socialista de Castilla y León, para salvaguardar los intereses fundamentalmente de los clientes, de los trabajadores y el interés regional, que la solución podía ser una concentración de las 6 entidades en una entidad que tuviera el tamaño suficiente, la fuerza suficiente para dar la solvencia, la credibilidad y la confianza de la que tanto se habla en estos momentos a nivel del sistema financiero español, ¿no? Ahí nos embarcamos efectivamente la Junta de Castilla y León, el Partido Socialista de Castilla y León y los agentes económicos y sociales a nivel de la comunidad autónoma. Y bueno, la verdad es que, por desgracia, el tiempo nos ha dado la razón. Nos ha dado la razón en el sentido de que el sector financiero regional
no era ni tan bueno ni tan fuerte como se decía que era, sobre todo por parte de las propias entidades financieras, y por desgracia también la crisis está siendo mucho más larga y más dura de lo que preveíamos, y no fuimos capaces de convencer a quien teníamos que haber convencido. Pero se preguntarán, ¿por qué no lo han podido controlar si ustedes estaban a partir un piñón con el Partido Popular, con la Junta? Bueno, pues porque como ha dicho el consejero, y así fue la realidad, las entidades financieras gozan de una autonomía que ni puedes ni queríamos nadie vulnerar. Evidentemente estamos hablando de democracia y de autonomía, y nadie mejor que nosotros, que lo hemos demostrado intentando convencer a esas entidades financieras, a esos directivos de las entidades financieras y a esos responsables de los consejos de administración y de las asambleas de esas entidades financieras, de que creíamos que el camino era este, y no fuimos capaces, y ellos tomaron su decisión autónoma. Ahora entraremos en esos detalles. Durante estos 5 años muchos periodistas han seguido día a día la evolución y el desenlace final. José Luis Fernández del Corral ha sido uno de ellos, periodista del Mundo de Castilla y León. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a vosotros. ¿Hasta qué punto han primado los intereses personales para dinamitar esta situación y que no llegar a buen puerto las intenciones que tenía el Partido Popular y el Partido Socialista? Bueno, yo creo que necesito decir una cosa previa. Creo que la historia de este proceso es la historia de un gran fracaso para todos, donde hay múltiples responsabilidades. Yo creo que todavía no hay un tiempo suficiente como para analizar qué responsabilidad tiene cada uno, pero evidentemente aquí han primado intereses particulares. Hay que acordarse de cuando el entonces presidente de la Federación de Cajas, cuando empezó el proceso, y presidente de Caja Burgos, José María Rivas, se descolgó precisamente de ese planteamiento de todos. Él de alguna manera se desmarcó de la historia. Él es un gran responsable de lo que está ocurriendo ahora, pero yo creo que conviene poner nombres, y hay que poner nombres a los presidentes de las actuales cajas pequeñas. Me refiero a las cajas ahora integradas en Bankia, con lo que ha ocurrido, Agustín González y Atilano Soto. Yo creo que ellos tienen que analizar en profundidad qué intereses, que ahí había intereses personales que se disfrazaban en muchas ocasiones de intereses provinciales, ¿no? Con el apoyo de los aparatos de esos partidos, con los que ni siquiera el presidente regional del partido, Juan Vicente Herrera, pudo con ellos, o a lo mejor probablemente no llegó hasta el fondo donde tenía que llegar. O sea, hay situaciones, hemos visto ahora como un presidente del gobierno, pues en 2 días prácticamente expulsa, por así decirlo, al presidente de Bankia, a un hombre de su partido, Rodrigo Rato. Bueno, yo no sé si a lo mejor no tuvo que haber un poco más de diligencia, un poco más de una actitud un poco más firme contra quienes pues tenían intereses un tanto extraños, y luego estaban intentando colocar a su gente en puestos determinados. No sé, yo creo que la historia de las cajas en esta región es una historia de asalto a muchas entidades, de asalto a determinados puestos, de privilegios, de despilfarro, de falta de control, y yo creo que más cosas que saldrá durante el debate. Da para escribir un buen libro. Pues sí. Un bestseller. Ángel Hernández, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, buenas noches. Buenas noches. El músculo financiero, al final no ha sido un músculo fuerte, sino usted ha llegado a decir un músculo esmirriado. ¿Hay que pedir responsabilidades? ¿Cree que se deben de pedir responsabilidades por esta situación? Bueno, ya estoy psico. Sí, yo creo que debería de haber algún tipo de responsabilidad. Cuando estamos hablando de responsabilidades, yo no estoy hablando de responsabilidades penales, estoy hablando de responsabilidades políticas, éticas, de alguna forma, ¿no? Hombre, después de lo que está ocurriendo en Bankia, yo creo que debería de haber 2 dimisiones encima de la mesa, que son la del presidente de Caja Segovia y la del presidente de Caja Ávila. Porque ellos han sido parte de los grupos de saboteadores de lo que el proyecto que hace 5 años se intentó hacer con cierta seriedad en Castilla y León. Y ellos desobedecieron a sus partidos.
ellos, con la inestimable camaradería de otros miembros que estaban en los consejos de administración que pertenecían a otros partidos. Porque es verdad que son entidades privadas en su gestión, pero no es menos cierto que la conformación de los consejos de administración se deben a una conformación de la propia naturaleza que tenían las cajas. Y ahí había gente que representaba a los municipios, que son los partidos mayoritarios en los municipios, a las Cortes de Castilla y León, que eran los grupos que estaban en aquel momento en las Cortes, que eran los mayoritarios, a los sindicatos por los trabajadores, a los impositores, donde a través de los impositores había todo tipo de representación, desde gente de mi organización hasta gente del Partido Popular, del Partido Socialista, de la Unión General de Trabajadores, etcétera, etcétera. Pero quienes en todo este proceso, desde el principio, no escucharon la voz del Partido Popular y del Partido Socialista, fueron todo este grupo de personajes en todas las cajas de Castilla y León que han ido a sus intereses personales. Y hoy estos dos señores, espero que no tengamos que decir del resto, estos dos señores deberían de dimitir por vergüenza torera. Porque además de no hacer nada por un proceso de cajas, que en el transcurso de lo que ha sido la crisis no sabemos dónde habríamos acabado, pero desde luego, si hubiéramos estado juntos, desde luego donde hubiéramos estado, hubiéramos tenido un mayor peso. Ahora no tenemos un peso en ninguna. Bueno, esta semana, en concreto el pasado viernes, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se despachaba a gusto tras conocer la intervención de Bankia. Juan Vicente Herrera ha criticado con dureza a aquellos que impidieron esa gran caja. Algunos siguen pensando que han hecho lo correcto. Como el papel lo aguanta todo, el diseño era precioso. Participando, aunque sea en ese porcentaje pequeño, en un gran proyecto, pues iba a haber unos dividendos y unos ingresos que les iban a permitir mantener, se supone que sus posaderas, y además lo que es más importante la obra social. Pero es que en este momento el patrimonio es cero y en este momento y con un horizonte de muchos años no hay dividendos. ¿Y qué pasa? ¿Qué explicación dan? El presidente Herrera no podía ser más contundente. Palabras a la búsqueda de aludidos ante el enorme fiasco de Bankia que más de uno esperaba desde hace tiempo. Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y lo están vendiendo por capítulos, ¿no? Nos están vendiendo unos capítulos que ya algunos intuíamos. Prueba de esa intuición, su voto hace más de 2 años en contra de la integración de Caja Segovia en el proyecto. Una aventura financiera que también ha arrastrado a Caja de Ávila. Las dos pequeñas entidades de la región han pasado de pintar poco en el control de Bankia a ser prácticamente anuladas y su obra social seguramente también. Yo no me puedo arrepentir de un proceso que efectivamente no ha terminado como me hubiera gustado. Claro que no, pero yo creo que hemos seguido los pasos adecuados. Es una entidad cuyo peso está absolutamente diluido dentro del grupo y es un consejo y unos órganos de gobierno que no tenían ninguna capacidad de decisión. Hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer, todos los componentes de los órganos le dieron el visto bueno. Y ahora no están las cosas para declaraciones frívolas ni salidas de tono. Mensaje encriptado casi tanto como algunas reacciones. No sé si puede valorar las palabras del presidente Juan Vicente Herrera de ayer. No. Pasa palabra. Y mientras, algunas voces reclamando dimisiones y otras recurriendo a ensalzar el papel de los trabajadores. Que al día de hoy ni se hayan dignado a presentar la dimisión por medio o un cuarto de asiento en el Consejo de Administración de Bankia nos parece sumamente peligroso, denigrante. El mayor valor que tiene Bankia es una plantilla de 21.000 personas que han demostrado hasta ahora su profesionalidad y su capacidad de trabajo y de solventar las situaciones. Ahora tendrán que afrontar una nueva, esta vez bajo el paraguas de trabajar para una entidad parcialmente nacionalizada. Bueno, evidentemente Castilla y León Televisión ha invitado a Agustín González, al presidente de Caja Ávila, y también a Tilano Soto, presidente de Caja Segovia, y no han querido estar en esta mesa redonda para explicar los motivos y la situación final en la que se encuentran esas dos cajas dentro del proceso de Bankia. ¿Cómo es posible que todavía a estas alturas intenten defender esa postura?
¿Se entiende? ¿Se puede entender de alguna manera? Pues no lo entiendo, sinceramente. Miren, a alguna de estas personas que han salido anteriormente, en mi despacho, hace 5 años, les puse en conocimiento de la situación financiera de esa compañía. En fin, yo creo que hubo actitudes frívolas. No conocían bien el negocio, no conocían bien las cuentas, ¿no? Y al final, en fin, yo cuando he dicho antes que son autónomas, es que es una realidad, ¿no? Pero yo creo que estas personas que han expresado su opinión ahora libremente no estaban confundidas, estaban informadas perfectamente de la situación. Caja Ávila estaba en pérdidas entonces. Es decir, Caja Ávila no iba a jugar en primera línea, primera liga, en primera división. Estaba en pérdidas. Y lo puedo decir hoy, entonces no lo podía decir públicamente. Tenía un endeudamiento insoportable, con unos vencimientos que no podía cumplir, con una plantilla de personal muy importante y con un negocio muy debilitado. Colocado el dinero del endeudamiento en el sector inmobiliario, que en nuestro país ya sabíamos la evolución que iba a tener. Eso no tenía ningún futuro. Eso obligaba a tomar una decisión. Les obligaron a entrar en el grupo en el que estuvieron, donde no pintaban nada. Se opusieron a entrar con las 6 cajas con el argumento de que se diluían, que frente a Caja España y Caja de Oro no pintaban nada, ¿no? Y se metieron en una operación mayor, donde todos sabíamos que había muchos problemas, que el FRO, que el dinero público, ascendió en la aportación que se hizo a 4.600 millones de euros. Yo creo que hace falta un poco de responsabilidad a estas alturas. Castilla y León ha perdido la oportunidad de tener una gran caja, pero no por razones políticas, que creo que fue un poco lo que nos llevó a todos a compartir un proyecto, sino porque financieramente es muy importante para nuestra comunidad, para financiar nuestra economía, una entidad de estas características. Por fortuna, de los 70.000 millones que se pudieron agrupar entonces, todavía estamos trabajando con 50.000, porque estas cajas eran muy pequeñitas. Lo digo, que todavía estamos trabajando con 50.000 millones de euros. Pero fue una pena que territorios que compartían proyectos financieros con mucha historia se haya dilapidado de una manera tan frívola. Ahí sí utilizo yo la palabra frivolidad. Por lo tanto, lo que conviene ahora es que, si no quieren dar explicaciones, que al menos eviten comentarios inoportunos. Yo creo que ahora las personas que están se deben de quedar, no comparto, porque deben de explicar qué información tenían para tomar aquellas decisiones y por qué hoy nos dicen que han seguido un camino correcto, porque no es verdad. Porque no es verdad, porque yo soy testigo de haber informado adecuadamente de todo esto. Y en fin, pudimos hacer el ridículo, algunos, o pudimos aparecer públicamente como gente confundida. Pero el tiempo, como se ha explicado aquí, desgraciadamente nos ha colocado todo en su sitio y nos ha dado la razón, que me hubiera gustado a mí haber sido yo la persona que me equivoqué, que a estas personas les convoqué un día a mi despacho y les dije cosas raras, ¿no? Ojalá hubiera sido eso, y ojalá hubiéramos tenido los 70.000 millones de euros juntos. Pero no ha sido así. Y esta es la realidad, sinceramente, esta es la realidad. No fueron capaces de convencer. No fuimos capaces de convencer, pero y es lo que nos duele a los que estuvimos en el proyecto. Efectivamente, como dice el consejero, había datos y había balances. Y se supone que hay que saber leer un balance, ¿no? Y hay que saber leer una cuenta de resultados y estaba claro. En el caso de Caja Ávila también era similar la situación. ¿En qué sentido? De Segovia. De Segovia. A lo que ha dicho tenía Ávila, mejor situación. Estaba en mejor situación. Y las había bastante mejor y alguna peor incluso. Pero era algo que con los números estaba encima de la mesa. Entonces, el problema para nosotros, desde el punto de vista ahora, de lo que pasó en aquel momento, hace 5 años, es que
con los números encima de la mesa, con la realidad encima de la mesa, con las previsiones que hacíamos todos y que hacían entidades de fuera, totalmente profesionales, que decían este camino no puede seguir, etcétera. Con eso recibimos en estos casos, fundamentalmente, en todos hay que decirlo, menos Caja España y Duero, que se recondujo al final. En los otros 4 casos recibimos el portazo en las narices, como se puede decir, sin ningún argumento de carácter técnico o financiero, sin ninguno. Simplemente no es verdad. Mínimamente razonable, perdón. Bueno, mínimamente... claro, ni un argumento. Claro, es que era el tema. Esto no es verdad. Pero ¿cómo que no es verdad si son tus datos? Si son los que estás remitiendo a la Consejería y al Banco de España porque estás obligado. Pues no es verdad, y la Caja está en una situación muy viable, estupenda. Todas eran un modelo, empezando por Ávila, siguiendo por Segovia, Municipal de Burgos y Círculo Católico. Hablo de las 4 que no están en el otro proyecto. Eran un modelo del sistema financiero y al final pues se ha demostrado que no era así. Pero sobre todo, y con esto termino, para mí la gran frustración, y por eso estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho en esta mesa, de que hay que exigir responsabilidades políticas, es que se dijo que no sin argumentos, sin utilizar ni un solo argumento técnico y financiero mínimamente viable. Parece que por lo que se dice, que desde un principio parece que estas 2 cajas siempre han mirado hacia Madrid, hacia el sur. Bueno, yo creo que sí, y eso enlaza perfectamente con lo que comentábamos antes de los intereses personales. Yo, de todas maneras, me cabe alguna duda, y me consta que hay alguna duda por ahí en el ambiente también, respecto al proceder de la Junta de Castilla y León. A mí sí me gustaría saber, y aprovecho la presencia del consejero, que puede venir bien para aclararlo, si la Junta de Castilla y León, hablando de argumentos, no tenía ningún argumento en su mano como para haber rechazado, es decir, no haber autorizado, porque la ley se lo permitía, esta integración. Porque yo quiero recordar que el propio presidente llegó a decir: no autorizaré esto si va en contra de los intereses de Castilla y León. Luego, finalmente, pues se firmó la autorización. Y la modificación de la ley de cajas permitía, en ese caso, el veto. Claro, porque este es un aspecto que vamos a ver el papel que juega la Administración autonómica en el conjunto de autorizaciones que una operación de esta naturaleza necesita. Nosotros hicimos algunas modificaciones también consensuadas por decretos ley, convalidados en el Parlamento, a los efectos ya de que veíamos operaciones que no nos convencían desde el punto de vista financiero, que al menos la mayoría de los miembros de la Asamblea participase de esa decisión. El problema es quién informaba a esas asambleas o esos consejos de administración y qué argumentos y explicaciones les daba a la hora en el momento en el que tenían que emitir su voto. Por ejemplo, en Caja Ávila, en una asamblea, la que tomó la decisión por 4/5 a favor de la integración, el propio director general, ya se está recogiendo en acta, manifiesta que la entidad está en riesgo porque está en pérdidas y que en consecuencia de no aprobar esta operación, en esa alternativa, pues las consecuencias pueden ser graves, ¿no? En fin, esto se lo dicen a 100 y pico personas de tan allí que no dominan la materia, y en fin, el sentido de la responsabilidad de cualquiera, yo si estuviera en su lugar, pues evidentemente votaría favorablemente, ¿no? Quiero decir que el procedimiento que yo he sometido a la consideración del Gobierno de Castilla y León para prestar la conformidad en resolución administrativa de estas autorizaciones, en la parte que nosotros proponemos, es simplemente es una resolución que tiene que verificar 3 cosas. Nosotros, el Banco de España, nos emite un informe donde nos dice que la Comisión Ejecutiva del Banco de España, a la vista del examen de las cuentas, todo esto, y del plan estratégico que han examinado y del contrato de integración, entiende que da la viabilidad desde el punto de vista económico y financiero a ese proyecto. El FROB, en estas circunstancias, ha examinado también, que es una entidad participada por el Banco de España, ha examinado las cuentas, los balances y les dan el visto bueno. Y nosotros, con arreglo a la ley de cajas, tenemos que verificar 3 cosas. Primero, que la entidad no está en liquidación. Segundo,
que se preservan los derechos de los impositores, trabajadores y acreedores. Y tercero, que tiene continuidad la obra social. El primero, en fin, es fácilmente comprobable, que no estaba en liquidación, eso es, mercantilmente es fácilmente comprobable. Los otros dos dependen de informes previos que nos remite el Banco de España y las entidades, los contratos, los documentos que han firmado y tal. Respecto a si tiene viabilidad desde el punto de vista empresarial, eso nos lo daba absolutamente nítido, inequívoco el Banco de España. El informe del Banco de España manifestaba eso. Y si tiene continuidad la obra social, como venía contemplado en el contrato de integración y en el informe del Banco de España, que iban a tener unas proyecciones de obtención concretamente. El grupo del Banco Matriz de Bankia hablaban de 1.000 millones de rendimientos al año y un 20% para la obra social. En fin, nuestros servicios técnicos, comprobados todos esos documentos, veían que las proyecciones que se les había autorizado y para las cuales se les había dado 4.600 millones de euros determinaban unos rendimientos en próximos años de 1.000 millones de euros, que en ninguno se dio la previsión, evidentemente, hoy lo sabemos, y un 20% de la obra social. La obra social que le iba a corresponder con arreglo a su cuota de participación a estas cajas era muy superior a la que habían tenido históricamente. Es decir, que nosotros lo que podíamos... Nosotros no compartíamos el proyecto, y eso creo que es de dominio público, no lo compartíamos. Pero una cosa es lo que a uno políticamente le parece oportuno, ¿no? Y otra cosa es lo que uno, cuando está en un gobierno, tiene que resolver conforme al derecho español, a la regulación vigente en la materia y a las competencias que tenemos. Y como estos días he visto que alguno dice, oiga, esto lo aprobó la Junta. Sí, oiga, pero la Junta, yo no conozco las cuentas ni apruebo el plan de saneamiento de esa entidad. A mí me dicen que eso está bien. Y yo a partir de ahí desarrollo la resolución administrativa. Rápidamente, porque vamos a ver un poco la cronología de todo cómo ha sucedido. Sí, estando de acuerdo en líneas generales con las dos intervenciones del consejero, sobre todo en la anterior ha dicho cosas muy importantes y sobre todo por donde las ha dicho, ¿no? Pero estando de acuerdo yo le diría lo siguiente, que nos lo expliquen pero que se vayan. Pero como no nos lo van a explicar y no se van a ir, yo os propongo a los dos que tenéis suficiente gente en la Asamblea y en el Consejo de Administración para que le revoquéis en su cargo. Dicho esto, la otra caja de esa que funcionamos con 50.000 millones. Un presidente de esa caja quería fusionarse con las cajas de Extremadura y un vicepresidente de la otra caja se quería fusionar con Caja Asturias. Se fusionaron porque no les quedaba más remedio, porque ya les salía los ladrillos en vez del dinero por las cajas. El de Caja Burgos, en fin, ¿qué vamos a decir del de Caja Burgos? Es decir, ninguno estuvo en el proyecto regional. Y hoy no tenemos nada, ni lo de los 50.000, Lo de los 50.000 lo manejan en Antequera, por unas fechas, porque ahora eso irá con otra caja. Hay que reconocer que hemos fracasado. Y estamos a tiempo todavía, donde estamos, de exigir responsabilidades, porque tenemos suficiente gente en las asambleas para pedir responsabilidades y quitar a determinadas personas. Porque, oiga, aquí parece que antes yo caliente y ríase la gente, claro, estos señores, aquí les puede criticar el presidente de la Junta, tú, yo y tal, pero ellos están cómodamente y mientras la población de este país las está pasando canutas, estos señores están llevando una pasta gansa donde están. Porque es verdad que no pintan nada donde están, pero ellos tienen una banqueta en cada consejo de administración que les cae una pasta gansa todos los años. Y hay que pedirles responsabilidades, y se tienen que ir, y si no se van, les tenemos que quitar. Y otra de las cuestiones que ahora tenemos que ver, porque esto es pasado, las cajas han muerto, y han muerto también porque ha habido un pacto a nivel nacional del Partido Popular y del Partido Socialista que iba en contra de la filosofía del Partido Popular y del Partido Socialista en Castilla y León, que las ha aniquilado y las ha bancarizado. Y ahora, todo el armamento y toda la estructura que tienen las cajas de ahorros en España, también estas,
¿Qué pinta una asamblea de 200 personas o de 130 y un consejo de administración de 18 personas si hoy la Caja lo único que tiene es 30 personas dadas de alta para la obra social? Obra social que, como ha dicho Tomás Villanueva, en muchos años no va a tener ni un duro. Hay que reorganizar todo eso. Y si ya no existen, digamos que no existen, y no nos andemos con zarandajas y teniendo que aguantar a gente que se beneficia de esta historia en sitios donde ya no se pinta absolutamente nada. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, pero oye, vamos a ser consecuentes, a por ellos. Claro, es que si no... Yo en mis responsabilidades... No te lo estoy diciendo en tu responsabilidad como consejero, como partido. Que hagan lo que quieran. Son empresas independientes. Yo no estoy de acuerdo con eso. Antes y hoy. Y, en fin, los que conforman sus órganos de gobierno son personas que, aunque provengan de entidades igual que antes, no siguieron un proyecto como sus organizaciones habían previsto, pues que hoy que asumen las responsabilidades es que la tienen que asumir. Probablemente han hecho todo bien y han acertado. Pero eso lo juzgará la sociedad. Yo no quiero... En esa parte no estoy de acuerdo. Sí, yo en relación a lo que plantea Ángel... una matización, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que ya no tiene ningún sentido, porque los órganos de gobierno de las cajas actuales yo creo que hay que disolverlos ya y punto, porque todo lo que es la parte financiera ya está traspasada a los bancos y realmente las cajas, y tenemos que reconocerlo así, por lo menos esas 4 ya no existen en Castilla y León. Segundo, yo quiero romper una lanza por lo que han significado las cajas de ahorro en Castilla y León y sobre todo con vistas al futuro. Y digo un ejemplo que yo creo que me va a entender todo el mundo, clarísimo. Vamos a ver, ahora mismo, si no hubiera sido por Caja España y gracias a Caja España, con todo lo que se puede decir de Caja España, el sector del carbón no existiría en Castilla y León. No existiría, porque ha sido Caja España, esa entidad financiera, con sus mayores acreditados, las empresas vinculadas al sector del carbón, la que ha podido en los peores momentos mantener el sector. Si Caja España no hubiera concedido en aquel momento los créditos al sector, ese es el sector tan importante del carbón, no existiría ahora mismo en Castilla y León. Y a partir de ahí el futuro, y con esto termino muy rápidamente. Yo creo que nos tenemos que olvidar de las cajas y del pasado y exigir al sector financiero que trabaja en la comunidad, independientemente de su sede social o de sus oficinas o de donde sean, aunque sean de fuera de España incluso, pero a los que trabajan en la comunidad y captan recursos en la comunidad, tenemos que exigirles por las buenas, y si no de otra manera, como hacen otras comunidades autónomas, con impuestos sobre los depósitos, exigirles que inviertan en la comunidad como se estaba haciendo por parte de alguna de estas entidades financieras. Yo creo que estamos hablando del pasado, pero que hay que mirar al futuro. Y el futuro pasa por un acuerdo, quizá, entre las fuerzas políticas y los agentes económicos y sociales para conseguir que el ahorro de Castilla y León se reinvierta en Castilla y León, que era el objetivo que todos nos planteábamos hace 5 años, a fin de cuentas. Vamos a hablar del futuro, pero sí queremos echar un último vistazo atrás. Antes de continuar, vamos a recordar todos esos pasos dados por las cajas. Hay que remontarse a 5 años atrás. De nada parece que sirvieron esos centenares de reuniones, muchas secretas, ni de ser los primeros en anticiparse a la situación que se avecinaba. Esta es la historia. El debate sobre el mapa financiero de Castilla y León se abría en septiembre de 2007. El entonces vicepresidente económico de la Junta, Tomás Villanueva, pedía en las Cortes un replanteamiento de nuestro modelo de cajas. En un amplio proceso de diálogo con los grupos políticos representados en estas Cortes... Poco después, en noviembre, es el propio presidente Herrera quien por primera vez y con tono elevado le da un nombre. A la hora de la verdad necesitamos músculo financiero para proyectos de empresarios OLE de Castilla y León. Las cajas están administrando el ahorro popular, el ahorro de todos los ciudadanos, no es de nadie. Tras un año de reuniones secretas, Junta y oposición consensuaban su propuesta, que también tenía el apoyo de los agentes sociales y económicos. Este modelo, avalado por expertos del sector, integraba las 6 cajas en un único grupo, aunque sin fusionarse y conservando su identidad.
Sin embargo, meses después, las cajas deciden dar portazo a esta opción y ser ellas las protagonistas, liderando una alternativa que solo materializan Caja Duero y Caja España. Juntas inician un noviazgo al que, obligada por el Banco de España, se une Caja de Burgos. Las reuniones se suceden hasta que en noviembre la lucha por la cuota de poder hace estragos en el proceso. En pleno viaje, la entidad burgalesa se baja del tren. El tamaño no justifica el ir a una operación de cualquier manera, o por lo menos entendemos nosotros que no cumplía los requisitos y los criterios de profesionalidad que nosotros hemos defendido desde el primer momento. Poco después, Caja de Burgos inicia conversaciones con Caja Navarra y Caja Canarias de cara a formar parte de Banca Cívica. El primer SIP de nuestro país, las conocidas como fusiones frías, se presenta de manera oficial en mayo. A este grupo pudieron pertenecer Caja de Ávila y Caja Segovia, tal y como pretendía la Junta, pero ambas decidieron decir no. Sus miradas iban dirigidas a Caja Madrid y el SIP en torno a ella que daría lugar a Bankia no tardaba en llegar. Estamos ante la gran magnitud, eso que he llamado yo jugar en división de honor. Hemos adoptado el mejor camino y se traerá un fortalecimiento a nuestra comunidad. Mientras, la otra entidad financiera regional, Caja Círculo, decidía unirse al proyecto Caja 3, el SID formado junto a Caja Inmaculada y Caja Badajoz, y al que recientemente se ha unido Ibercaja. Paralelamente a todos estos movimientos, la unión de Caja España y Caja Duero continuaba, aunque no sin complicaciones. Me ha puesto a parir que una persona como un presidente de una entidad financiera desvele algunas cosas, además completamente retorcidas y torticeras que así no fueron. Me parece cuando menos ruin. Pone en mi boca unas cuestiones que yo en absoluto he hecho. Yo me siento aquí agredido. Tengo ganas de encontrarme un día con el presidente de Caja Duero y públicamente le voy a decir 4 cosas. Me está queriendo regalar con motivo de Año Nuevo violencia, agresividad, insulto. Llega eso que como los chavales de barrio. Finalmente, en octubre de 2010, la fusión se hace realidad. Ya en 2011, los nuevos requisitos de solvencia del Gobierno obligan a Caja España Duero a buscar tamaño en el grupo Mare Nostrum, formado entre otras por Caja Murcia y Caja Granada, y también el andaluza Unicaja, que será finalmente quien se lleve el gato al agua. Una integración no sin escollos, en la que el peso de la Caja castellano y leonesa solo llega al 30%, aunque podría ser menos si, como parece, hay más incorporaciones a este proyecto. Tampoco Banca Cívica puede aguantar por sí sola y necesita CaixaBank, con quien alcanza un principio de acuerdo en marzo de este año. A partir de este momento, el peso de Caja de Burgos es casi insignificante, solo un 0,7%. Pero peor se presenta el panorama para Caja de Ávila y Caja Segovia. Si hasta hace unos días en Bankia apenas contaban un 2,3 y un 2%, ahora y tras su nacionalización parcial, las dos cajas regionales perderán su escaso poder y además su obra social prácticamente será historia. El panorama se completa con Caja Círculo. Su peso inicial en capital en Caja 3, el 31%, será hasta 5 veces menor con la llegada de Ibercaja. Es la realidad de nuestro mapa financiero a día de hoy, que poco tiene que ver con aquel proyecto inicial de unión de todas las cajas de Castilla y León, el que hubiera dado lugar a la quinta entidad en activos de todo el país. Además, en estos años por el camino se han quedado también cerca de 1.100 puestos de trabajo. Bueno, lo dicho, una auténtica novela para quien desee escribirla. Peso de Caja Burgos, con capitaneada por CaixaBank, 0,7%, Caja Círculo en Caja 3, y con Ibercaja un 6,2%, Caja Ávila y Caja Segovia, como hemos dicho, un 2,3% y un 1,2% respectivamente. Esto no es cola de león, parece que es cola de topillo. Hombre, y lo que has dicho de Bankia, yo diría más bien cero patatero, porque claro, si entra el gobierno ahí, luego el peso que va a tener Ávila y Segovia va a ser absolutamente nada, y sobre todo, bueno, hay que tener claro que lo ha dicho el otro día el presidente de la Junta, obra social cero. A mí hay un tema que, bueno, pues que yo sé que a lo mejor no puede gustar, pero yo creo que sí es bueno mirar atrás para algunas cosas. Yo estoy de acuerdo en que ahora lo que hay que hacer es a los grupos bancarios que están aquí, pues exigirles implicación por la vía que fuera, Pero claro, yo creo que hay que recordar que las cajas de ahorro de Castilla y León han estado conformadas mayoritariamente por personas del PP y del PSOE, y que incluso ha habido una carrera electoral
pues estoy acordándome ahora de cuando encabezó una lista Santos Llamas, el constructor Santos Llamas, en el que estaban también los sindicatos dentro de la lista. Otra cosa es que algún sindicato como Comisiones Obreras no le apoyara para presidente. Entonces yo creo que eso de que son empresas independientes, que toman decisión, yo creo que cuando se ponen ahí a un presidente y un consejo elige a un director general y todos ellos son administradores de esas cajas o esos bancos, ahí hay responsabilidad de todos los que se sientan en el Consejo de Administración. Y me consta que en algunas cajas, consejeros, porque esto no trasciende, porque las cajas de ahorro han sido el peor ejemplo de transparencia hacia la sociedad, han pedido responsabilidades, han pedido cuentas, ha habido votos particulares, pero también me consta de que ha habido mucha tolerancia con los directores generales, con la gestión. Yo creo que también la Junta de Castilla y León tenía responsabilidades de supervisión, y recuerdo que en algún momento las estuvo ejerciendo, llamó a todos los directores y presidentes y estuvieron y les requirió un montón de documentación. No sé al final qué pasó con eso, pero claro, yo creo que el Banco de España, claro, el Banco de España, que ahora está totalmente desacreditado por el gobierno de Rajoy, pues también tiene que tener su responsabilidad en esto. O sea, yo creo que hay muchos niveles y yo estoy convencido que en la historia del fracaso del músculo financiero regional, las responsabilidades, y lo dije al principio de mi intervención, están en el que fue presidente de la Federación de Cajas y presidente de Burgos, de Caja Burgos, los presidentes de las cajas de Ávila y Segovia. Pero yo creo que hay más responsabilidades en todo este fregado. José María Rivas, ¿creéis que tenía alguna intención de integrarse en las cajas? Porque todo ese tiempo que estuvo en las negociaciones luego tardó poco en irse a otro proyecto. Yo fui testigo de su participación en muchas reuniones para configurar el grupo con Doro y España, ¿no? Yo no puedo decir si me imagino que cuando una persona participa y trabaja en esa dirección es porque tiene voluntad de hacerlo. Lo que nunca comprendí, eso sí lo puedo decir, es el momento en que se desmarcó, es decir, no lo entendí nunca, ¿no? Pero en fin, lo respetamos. Alguna precisión respecto a lo que se ha dicho. Vamos a ver, y no lo digo yo forme parte de una organización como es el Partido Popular Política, me siento muy orgulloso de ser un miembro del Partido Popular, y no lo digo incluso ni de descargo del PP ni del PSOE, porque seamos los políticos que estamos en esta mesa. Vamos a ver, las organizaciones políticas designan a representantes, porque está así en la LORCA, en la ley básica de cajas de ahorro, a un conjunto de personas, si es por entidades locales, parlamentos, etcétera. Entonces, estas personas, cuando llegan a sus órganos de administración, no actúan bajo la dirección del partido. Esa es la realidad. Ellos actúan ya como administradores de esa entidad, suelen ser personas que se piensan que pueden cumplir bien su función y no están ni están. Entonces, son personas a las que se les puede llamar para pedir información, son personas a las que explicamos el proyecto, pero que luego libremente en esos órganos de gobierno, rectores de las cajas de ahorro, tomaron las decisiones que les pareció oportuno. Y lo cierto es que no llevaron adelante el proyecto que nosotros creíamos que era el mejor. Y estoy convencido al día de hoy que era el mejor, sinceramente. Y lo digo desde el punto de vista económico y financiero, no lo digo desde el punto de vista político. Mirándolo en términos de apoyo a Castilla y León, a la región. Y luego no tenemos funciones de supervisión. La comunidad autónoma no es supervisora. Nosotros no tenemos la inspección. Es una función estatal. Como no teníamos para el control de las retribuciones, y ha sido el propio gobierno de España el que ha regulado y ha puesto orden en todas esas cosas. Entonces, yo tampoco quiero estar mirando hacia atrás, porque, en fin... Además, estáis en las comisiones de control de las cajas y tenéis representantes allí y sabéis lo que está pasando. Sí, evidentemente, y nosotros intervenimos cuando tenemos que intervenir. Pero una cosa es la función de una comisión de control y otra cosa es el órgano de gobierno, la administración, que recibe. Esto en la práctica, ¿cómo ha funcionado? En las cajas de ahorro, los presidentes y los directores generales son los que de alguna manera dirigen, evidentemente su función es esta, informan y orientan. Y esto es así, y ha sido así en la práctica. Y bueno, nos hemos dado cuenta de cómo en el tiempo se han ido tomando pues todas estas decisiones. ¿Alguna puntualización? Tenemos que irnos a publicidad porque estamos ya fuera de tiempo. Una muy rápida, José Luis.
sin querer exculpar para nada a las dos organizaciones regionales. Si hubiera sido como dices, la decisión hubiera sido otra. Se hubiera aceptado en los consejos la propuesta que se hizo desde el Partido Popular y desde el Partido Socialista a nivel regional. A pesar de que es como dices, que efectivamente se nombran por las Cortes, por los ayuntamientos, incluso en las listas de impositores hay representantes de los dos partidos, en el momento en que llegan a los órganos de gobierno, además lo dice la ley, tienen una independencia tal que la ejecutan de tal manera que el resultado ha sido el que has visto, que no hemos sido capaces de convencer a los representantes que nosotros hemos nombrado de que el proyecto era el mejor. Y en último lugar, en relación a la supervisión y el conocimiento de las cuentas, yo siento discrepar un poco con el consejero, porque efectivamente yo creo que la consejería, y lo veíamos, tenía información suficiente como para saber por dónde iba. Y el papel del Banco de España yo creo que también fue decisivo en contra de esta campaña actual, fue decisivo apoyándonos, impulsándonos incluso para conseguir y ayudándonos en todo lo que pedimos para conseguir que ese proyecto saliera adelante, y al final ni con el Banco de España detrás fuimos capaces. Una simple matización, y no es por entrar en polémicas. Tinta, según salían de allí. Estamos de acuerdo, con eso estamos de acuerdo. Coinciden en muchas cosas. Hacemos una breve pausa y volvemos para hacer ya un balance final. Volvemos. Seguimos en Espacio Abierto analizando el sistema financiero de Castilla y León. Hemos hablado aquí de un fracaso de esa gran caja. Ahora falta saber qué va a pasar con el proyecto que va adelante, Caja Duero, Caja España, con Unicaja. ¿Se prevé algún tipo de problema? ¿Se está a la expectativa de una posible fusión con otra caja? ¿Eso perjudicaría a las cajas de Castilla y León, en concreto? Bueno, yo lo que puedo decir es sobre lo que se está trabajando en la actualidad, ¿no? Se está trabajando en la integración, en el contrato de integración entre Doro, España y Unicaja. Tienen ya conformados los dos bancos, las dos entidades, y eso va adelante. La nueva regulación, la última que ha habido, respecto al saneamiento de balances, de los activos de los balances, les obliga a todas las entidades pues a hacer los correspondientes ajustes. Yo creo que lo tienen ya bastante estudiado, y mi opinión es que no va a interferir en el proceso de integración esa nueva regulación, porque tienen capacidad para afrontar ese proceso de hacer provisiones con arreglo al saneamiento que se ha interesado en el nuevo Real Decreto respecto a aquellos activos que están sanos, aquellos activos no problemáticos, ¿no? Y bueno, que establece unos porcentajes en la nueva regulación. Luego, ¿qué evolución puede tener? No, yo no soy adivino, ¿no? Pero en fin, uno no está fuera de la información de lo que está sucediendo. El Gobierno de España tiene la voluntad de que, y así a mí el ministro me lo ha trasladado, de que las entidades, para ser competitivas, deben de tener pues, un patrimonio que supere los 100.000 millones de euros, ¿no? Y esa es, bueno, está estudiado que los balances por encima de esas 100, 150.000 millones pues son más competitivos, tienen mejor ratio de costes y de márgenes comerciales. Es un negocio con muy pequeño, escaso margen comercial, es financiero, y por tanto hay que hacer las cosas muy bien, ¿no? Y en ese sentido quiero decir que bueno, el que dialoguen y el que hablen para ver si configuran proyectos más fuertes, pues es algo que sabemos que en estos días se está haciendo, ¿no? Yo creo que Castilla y León, yo creo que Unicaja, Caja Duero y Caja España, y me permito, puedo estar equivocado, pero me permito decirlo, deben de consolidar lo que han creado, porque es una entidad con 82.000 millones. Es un buen banco, es una entidad muy solvente, probablemente en términos de capital de las más solventes en este país, ¿no? Y yo creo que el esfuerzo que han hecho, que son 3 entidades, se debe dejar que vayan adelante y que consoliden. Pero en fin, no sé lo que harán al final.
Quizá la preocupación también de la obra social, porque sí, incluso algunas, no estamos hablando de los caramelos que se daban en las fiestas de los pueblos con el anagrama de Caja España, sino que hay incluso residencias que estarán pendientes de qué va a pasar con ellos. Estamos hablando, y por eso yo creo que estamos de acuerdo todos, por lo menos yo, en ser optimistas en relación a la integración de Caja España Duero con Unicaja y quizá con alguna otra entidad, en tanto en cuanto el objetivo sea el mantenimiento de la obra social, sobre todo en los momentos en que vivimos, en que la obra social, que habría que hacer otro programa también, ¿no?, para ver en qué se gastó, pero hay temas sociales muy importantes que creo que deben mantenerse, y eso solo gracias a los dividendos que consigan estas entidades. En todo caso, para terminar, yo volvería a hacer referencia a la obligación, entre todas las comillas que queramos, de obra social en Castilla y León, de todas las entidades financieras que captan recursos en Castilla y León. Les tenemos que exigir esa implicación con la comunidad autónoma. Totalmente de acuerdo con el tema de la obra social. Vamos a ver qué pasa con esas auditorías que ha encargado Merkel, la Unión Europea, sobre las entidades de aquí. Vamos a ver qué sorpresas hay. A mí me parece que hay mucha improvisación por parte del Gobierno en las reformas que va habiendo, y estas provisiones, este exceso de provisiones que les están obligando, me parece que puede influir en que el crédito pueda ser más caro. Decía el consejero que son entidades con muy escaso margen comercial, y vamos a ver cómo pagan el FROB y todo esto. Yo ahí tengo dudas en eso y en lo que pueda salir de las auditorías. Sí, a mí nosotros hace unos meses hicimos una propuesta, que era que la Federación de Cajas, eso había que dejarlo por muerto y cambiarlo por un nuevo órgano donde estuvieran todas las entidades financieras de Castilla y León, para que sea un instrumento de financiación de proyectos públicos y privados que tengan interés regional. Segundo, que hagan un papel sustitutivo entre todas del batacazo de las obras sociales de las cajas de ahorro. Y tercero, hay que reordenar todo lo que hasta ahora era quién representa, cómo se representa y por dónde se representa en las cajas de ahorros, para que si lo único que van a tener como funcionamiento real desde una perspectiva de carácter social es la gestión de la obra social, que habrá que definir qué es eso de la obra social también, porque no es café para todos, porque ha habido mucho caciquismo de quienes también han dirigido las cajas con la obra social en cosas que no tienen nada que ver con obra social, y desde ese elemento intentar ver cómo el conjunto de los ahorros de los castellano-leoneses, me da igual en el antiguo modelo de cajas de ahorro que en las entidades financieras, se ponen al servicio de un proyecto común. Y ojalá el proyecto Unicaja y Caja España sea lo que aquí se dice. Yo creo que está abocado a una nueva fusión, y en esa nueva fusión nuestras dos cajas pesarán menos, igual que ha ocurrido con las anteriores. Pero no quiero ser agorero, porque a mí lo que me importa de todo esto es mantener el mayor empleo de los trabajadores en este momento de las cajas de ahorro, que no se ha hablado aquí, pero está en serio peligro. Un segundo solo. Quiero decirlo porque por mis responsabilidades no me gustaría. El resto del sector financiero, que no tiene origen en su fundación en Castilla y León, el resto está invirtiendo, y en lo que llamamos el concepto de obra social está contribuyendo a restaurar nuestro patrimonio, haciendo grandes esfuerzos financieros en recuperación del patrimonio natural, medioambiental, artístico, es decir, que están invirtiendo en la actualidad. Hay obra social de otras cajas y de entidades financieras, bancos, favoreciendo no solo la economía, sino también la parte cultural, social de Castilla y León. Muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí en Castilla y León Televisión. A vosotros. Gracias. Bueno, pues es punto y seguidos, y el siguiente capítulo pues en unos minutos con el informativo de medianoche con Juanma Pérez. Nosotros volvemos el próximo jueves. Descansen. Buenas noches.